Bendiciones, qué bueno, ya una semana más que se termina. Bueno, y seguimos caminando, confiando en Dios, creyendo en Él, esperando en Él y sabiendo que Él es quien nos sustenta y quien nos sostiene en pie. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Amén, amén. Fueron las palabras de Juan el Bautista. El mismo que el Señor Jesucristo dijo que no se había levantado, ni se levantará un hombre de Dios como Juan el Bautista. Y es que este hombre entendió el llamado que el Señor hacía, entendió el propósito de redención a través de Jesús, pero entendió algo importante y es que Dios no se va a manifestar en la vida de una persona, Dios no se va a mostrar ni se va a desarrollar como uno espera o más, o realmente como Dios espera hacerlo, sin que nosotros menguemos. Ser cristiano no se trata de recoger una serie de ritos y aplicarlos en nuestras vidas y vivirlos. Ser cristiano se trata de esto, de morir a nosotros mismos, de menguar como lo expone Juan el Bautista. ¿Para qué? Para que Jesús tome ese primer lugar, para que Jesús tome el control de nuestras vidas. En realidad, un buen cristiano es una persona que exhibe el señorío de Cristo en su vida. ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo sucede eso? Cuando yo le entrego el control de mi vida al Señor. Es como cuando un capitán del barco le cede el lugar a otra persona. Le entrega el timón de ese barco, le entrega el control de ese barco a otra persona. Suena algo difícil que un capitán haga eso con su nave. De igual manera, esa es la lucha que nosotros tenemos. Rendirnos completamente al Señor, entregarle ese control de nuestras vidas, ese dominio, ese señorío de nuestras vidas, para que en nuestro ser se haga conforme a la voluntad del Padre. Eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas por medio de la maravillosa persona del Espíritu Santo. Traer, óyeme bien, la voluntad, revelarnos, entregarnos la voluntad del Padre para nuestras vidas. Y una persona que ha menguado, eso es lo que hace, recibe esa orden, cede, traspasa ese control, ese dominio al Espíritu Santo y es Él el que gobierna. El apóstol Pablo lo pone en estos términos: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Óyeme bien, lo que está diciendo Pablo es: mira, lo que ustedes ven en mí, lo que a ustedes les ha impactado en mi vida, lo que ustedes ven de cambio, de transformación, esto que ustedes están viendo en mí no es mío, es de la persona del Señor Jesucristo teniendo el control total de mi vida. Y solamente los que hacen esto podrán entrar en la plenitud de la vida que Cristo tiene para nosotros. No hay otro camino, no hay otra forma de hacerlo. Solamente cuando usted y yo le cedemos ese control al Hijo amado Jesús y Él empieza a actuar en nosotros, Él empieza a organizar nuestra vida, Él empieza a darnos pautas de vida por medio de la persona del Espíritu Santo y su palabra, es que nosotros empezamos a crecer, a cambiar y ser transformados y a llevar ese fruto, porque en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, en nuestro intelecto, óyeme bien, es una tarea imposible. Ni siquiera lo intentes. Y cuando usted lo intenta en sus fuerzas hacerlo, entonces se convierte en un religioso, porque usted no puede vivir en sus fuerzas, en su pensamiento y en su parecer al nivel, óigame bien, o a la estatura o a las demandas del reino celestial. Así que no luche más, así que no enfrente más a Dios, no entre en contienda con Dios, sencillamente mengue, sencillamente ríndase, sencillamente sométase y entréguele el señorío de su vida, de toda su vida al Señor y Él se encargará de hacerlo. Cuando usted menos piense, su vida cambiará, su vida será una vida de deleite continuo, de gozo continuo. ¿Por qué? Porque el que está llevando el control de su vida, el que está impartiendo la voluntad del Padre sobre su vida, es el Señor Jesucristo a través de la persona del Espíritu Santo, y será una obra perfecta, será una obra fácil y sencilla. Él mismo lo dice. Óyeme bien, Él lo pone también en estos términos: venid a mí los que estéis cansados y trabajados, los que están en luchas constantes, los que batallan con esta área, y yo les haré descansar. Pero miren lo lindo que dice:
aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Pues pidiéndole al Espíritu Santo que nos vuelva personas mansas y humildes, personas que seamos capaces de humillarnos, de rendirnos y de entregarnos al señorío de Cristo. Dios les bendiga, les deseo un maravilloso fin de semana, deleítese en el Señor, gócese en el Señor, vaya a su iglesia, si no tiene una iglesia, busque un lugar. Nosotros estaremos subiendo al canal a partir del próximo domingo al mediodía ya el sermón dominical, pero la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto es algo que refuerza, esto es algo que acrecenta su conocimiento en el Señor y todo, pero usted necesita congregarse, usted necesita estar en un lugar porque así lo demanda la palabra de Dios. Así que lo invito a que vaya a su iglesia, a que se reúna, a que alabe a Dios con los demás hermanos y que escuchen atento la palabra que Dios trae a través de su pastor. Bendiciones para todos y deseándole lo mejor del Señor en este fin de semana.